buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependen del horario en el que nos escuches. Les saluda su amigo Daniel Robles de su podcast favorito. Estemos con un ícono de la enfermería mexicana, con alguien que ha aportado mucho en la cuestión de la enfermería como disciplina científica. Hoy nos acompaña la maestra Eva Reyes Gómez. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, Daniel. Pues encantada de que me hayan invitado a este evento, un congreso nacional de jóvenes enfermeros, estudiantes. Como menciono, en el estudiante está el presente y el futuro de la enfermería. Por eso yo continúo trabajando. Miren, yo trabajé 33 años y medio en la UNAM, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ahora facultad, lo cual me da mucho gusto porque nosotros que estamos, ¿verdad? No nos tocó ese honor de ser escuela a facultad, pero trabajamos mucho para que se convirtiera en facultad nuestra escuela. Entonces, creo que eso es muy importante y me llena de orgullo, que sea una facultad, pero también, aparte de que sea una facultad, nos compromete más a seguir formando enfermeros universitarios, enfermeros de calidad, enfermeros con conocimientos científicos, filosóficos, metodológicos, etcétera, pero sobre todo, aunque los enfermeros sean maestros, especialistas o doctores, necesitan tener esa parte humana, porque estamos trabajando con personas, con humanos. Entonces creo que es de mi interés siempre transmitirles a todos ustedes esa parte humanística, que no se les olvide que nuestra profesión es eminentemente humanística. Sí, yo que estoy en lo práctico, allá en el quehacer profesional, en el área asistencial, quizá llegamos a un punto en el que hacemos como todo por rutina. Sí. Creo que a eso se refiere, que hacemos como todo por rutina, que nos acostumbramos a que llegamos y que los signos vitales, los medicamentos, y se nos olvida quizá que estamos tratando con personas y no nada más con el paciente o con la paciente, sino también con sus familiares, con el entorno, porque a veces a los pacientes les afecta el contexto por fuera también, ¿verdad? Claro, no olvidemos que nuestros pacientes son personas que pertenecen a un entorno familiar, un entorno económico, social, político, ¿verdad? Y que ellos, sí, dependiendo de ese entorno, van a definir o determinar su estado de salud o enfermedad. Y nosotros como enfermeros o enfermeras tenemos que comprender esa parte. Menciono, por ejemplo, en mi libro, todos estos ediciones, que es fundamental que tratemos a nuestros pacientes, personas sanas o enfermas, con ese enfoque de que un ser humano es producto de todos esos elementos. Sí. Y una de las funciones sustantivas de un profesional de enfermería, recordemos que también es la parte docente. Entonces, quizá a veces se nos olvida reforzar esa parte con los pacientes, con la familia o con la comunidad. Incluso hay una institución pública que ya oferta la licenciatura en promoción de la salud. Entonces, ya nos están quitando espacios porque dejamos de hacer mucho. Yo tengo escasos 3 años de experiencia profesional. Usted me podrá contar de cómo ha vivido el avance de la enfermería en la cuestión educativa y también en la cuestión asistencial. Me gustaría preguntarle, maestra Eva, ¿qué ha visto de avances significativos en la profesión? ¿Qué cuestiones que hayan marcado como un parteaguas en la historia de la enfermería? Que usted recuerde ese momento y nos diga, este es un momento histórico de la enfermería. Bueno, de la enfermería mexicana hay muchos momentos. Yo me formé en 1968-71, cuando estaba en ciernes la licenciatura en enfermería.
Por eso a nosotros en esas generaciones estudiamos enfermería a nivel técnico, enfermería general, como se llame. Somos una profesión relativamente joven como Muy disciplina joven, científica, entonces. Exactamente. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Hemos luchado, pero me ha tocado vivir la enfermería en varios momentos históricos, la enfermería mexicana. Y nos tocó a nosotros cuando el personal de enfermería, el 70% era auxiliar. Ahora es al contrario. El 70%, 60-70% es personal técnico o profesional. Entonces, eso es lo que te puedo decir que ha marcado, ¿verdad?, mi vida. Pero además las currículas han cambiado. Uh-huh. Pero en ocasiones considero que si bien al alumno se le dan todas esas herramientas científicas, metodológicas, teóricas, se ha olvidado un poco esa parte, vuelvo a lo mismo, de valores, de ética, de humanismo. Y tenemos que otra vez regresar a saber tocar al paciente, a la persona, porque ya no sabemos tocar. Y eso es fundamental, esa parte humana. Retomando la parte que comentaba de la profesionalización de la enfermería, todo esto que nos comenta se ve reflejado justamente en las cifras en el CIARE. O sea, cada vez somos menos enfermeros y enfermeras auxiliares y técnicos y vamos sumándole la parte de la licenciatura, de las especialidades, de las maestrías, de los doctorados. Me gustaría también saber cuál es su perspectiva de que quizá aún no se le reconoce a la enfermería como tal en la cuestión académica y en lo laboral, de acuerdo a su grado de estudios, a su grado académico, como lo dice la norma 019. ¿Por qué cree que no se respeta esta norma en las instituciones? Bueno, yo creo que también son varios factores. Nosotros seguimos formándonos profesionalmente, especialidades, maestrías, doctorados. Ajá. Pero laboralmente no es reconocido. Vaya, yo soy de la idea, y lo he trabajado en el legislativo, que la enfermería, por eso estamos trabajando la ley de enfermería en el legislativo, de que debe reconocerse, o sea, el pie de rama debe ser licenciatura en enfermería, como el médico. Sí, no hay técnicos médicos. No hay técnicos. Entonces, ¿por qué, verdad? Hay técnicos en enfermería, auxiliares de enfermería, eso por un lado. Por otro lado, los colegas que van a pedir trabajo, solicitar trabajo en alguna institución de salud, no hay plazas en ocasiones, lo que mencionábamos, de acuerdo a su categoría. ¿Sí? Entonces, ellos aceptan por la necesidad de trabajar. Sí, bueno, hay una plaza de auxiliar. ¿La quiere o la deja? Y pues si no hay de otra, ¿qué vamos a hacer? Por eso, desde la formación al estudiante se le debe de formar, o sea, valga otra vez la palabra, formar, en otros, o sea, las currículas deben de contener otras asignaturas, ¿sí? De economía, de liderazgo, de política, de sindicalismo, de etcétera, porque el alumno todavía se le sigue formando de manera cuadrada. Entonces eso sí es muy preocupante. Es un tema muy relevante ahorita que lo platica, justamente la cuestión retomando las cuestiones de los roles de la enfermería, tenemos en uno de los roles la gestión o la administración. Dentro de este rol podemos decir que por ahí va la cuestión de las políticas públicas, la misma generación de políticas públicas, ya que decía tocar puertas en la cuestión legislativa. Y fíjese que yo siempre he tenido la firme convicción de que la única forma de mejorar las condiciones del profesional de enfermería es llegando a los espacios donde se toman las decisiones. Pero si no nos formamos con esas características dentro de los mapas curriculares en las universidades, pues se vuelve complicado llegar a esos espacios porque no tenemos quizá la visión.
Una cuestión en cuanto a los retos de la educación en enfermería considero que es esa, que en los mapas curriculares falta la preparación en las habilidades blandas, que son el liderazgo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo. ¿Qué cree que nos hace falta? ¿Por qué no llegamos todavía a ese punto? Bueno, yo creo que no es gratis esto. Eso responde a un modelo, ¿verdad? Ya sistematizado desde arriba por seguir con esas currículas y por atender la enfermedad, no la salud. Entonces, si a ti te forman, no te dan o no te forman en esas asignaturas, ¿de qué manera tú las vas a desarrollar cuando egreses al mercado laboral? Pero tampoco te forman en una práctica independiente o libre, de cómo hacerle, de cómo debes de ser líder en una comunidad y que tú puedes tener un consultorio, porque un diagnóstico no solamente lo hace un médico, también nosotros sabemos hacer un diagnóstico de enfermería. Claro. Entonces tenemos muchas potencialidades, pero además falta dinero que se quiere invertir en la formación de profesionales de la enfermería, ¿sí? Porque también si nosotros formamos nada más profesionales de enfermería, no va a haber el recurso por parte del Estado o de Hacienda, en ese caso, de pagar un profesional de enfermería. Sí, es más porque barato nos volvemos invisibles. Sí. Nos volvemos invisibles. Pero además, ¿quién exige? ¿Quién pide? ¿Quién toca puertas en el legislativo para pedir, sí, o exigir que no se nos reconozca? Tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que levantar la voz para que se nos escuche. Por ahí en la cuestión, yo que lo vivo quizá desde el hospital y que usted ya estuvo durante muchos años ahí, quizá esta cuestión de la unión que se tiene entre mismos profesionales de enfermería se ha visto truncada por cuestiones de envidias, de negatividad, de egos, de que queremos seguir en lo mismo y ya no debemos de ser lo mismo. ¿Cómo considera usted que podemos cambiar esa cuestión desde los mismos enlaces de turno en donde se hacen los problemas? ¿Cómo cambiamos nuestra perspectiva? Desde la formación, vuelvo a repetir, pero también debemos de tener docentes líderes. Porque en ocasiones yo he invitado a colegas docentes para que envíen a sus alumnos o que nos acompañen en el legislativo y nadie tiene tiempo. Es más, te voy a comentar una experiencia ahora que hicimos el evento del Parlamento Abierto. Por primera vez, históricamente, nos dan ese espacio. En el Congreso. Sí, para hacer un Parlamento Abierto de enfermería es histórico. Invité a alumnos para que fueran a decir su experiencia, etcétera, con base en los objetivos que teníamos. Entonces, 2 directoras dijeron, no, que sus alumnos no iban porque sus espacios, ¿verdad? Lo único que les enseñaba es la grilla. La grilla, claro que sí. Eso y que las universidades no se prestaban para eso. Pero qué mentalidad tan cerrada. Sí, qué filosofía. Mira, no tenemos conciencia de gremio, porque desde la formación no nos dan los docentes. Sí, ni conciencia social. 2 elementos, herramientas fundamentales, porque no nos las dan cuando nos formamos. Entonces, imagínate, yo a mis alumnos los movía, si yo sigo movida en esto y que yo ya soy una persona jubilada, pero a mí me interesa mi profesión, a mí no me interesa, porque yo ya tengo un salario, yo tengo mi vida asegurada, mi vejez asegurada, pero ahí están los jóvenes, ustedes que necesitan de ese apoyo, porque no es Eva Reyes, no es Daniel, es la profesión. Pero lamentablemente no lo entendemos así. Sí, porque no hay esos 2 elementos. Yo justamente considero también que la enfermería nos lo ha dado todo, nos ha permitido cumplir nuestros sueños
y hoy estamos aquí justamente yo conociendo a una enfermera que marcó mi vida profesional, porque pues quién no ha leído el libro de Fundamentos de Enfermería de Eva Reyes en la licenciatura, en donde nos formamos. Todos hemos leído el libro de la maestra Eva Reyes, y ella ya dejó huella. Pues ¿qué estamos dejando nosotros para la enfermería? Y ya platicando un poquito también de su libro, salió la tercera edición del libro de Fundamentos de Enfermería. Sí, la tercera edición, después de trabajar primero con la maestra Rosales, que en paz descanse, empezamos a escribir con la editorial Manual Moderno desde 1989, en 91 salió la primera edición, y sacamos pues hasta la tercera edición. Y bueno, ya después que ella falleció, escribí yo sola. Sí, desde 2009 hasta la actualidad. Y no sé si tú hayas o conozcas el libro o lo que yo he leído, yo he escrito, pero pienso que este libro es una herramienta indispensable en la formación de los estudiantes de pregrado, pero también a lo largo de la vida profesional. Y creo que aquí en este libro trae 3 capítulos importantísimos, como es el abordaje de enfermería basada en evidencia, lo de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, la enfermería perioperatoria, las guías para la atención, para dar RCP, sí, o sea, creo que es un libro muy actualizado, sí, para la formación de los estudiantes, porque la enfermería es dinamismo, la enfermería es actualidad, sí, no nos tenemos que quedar ahí rezagados, tenemos que actualizar, no importa la edad de la escritora. No, y toda la experiencia que usted nos aporta aquí con quienes han colaborado en esta obra, déjeme le platico. En la universidad donde yo estudié, en la Universidad Autónoma de Nayarit, orgullosamente, este libro es la guía de nuestra unidad de aprendizaje de enfermería fundamental. Después me tocó trabajar como docente en una universidad privada y me tocó justamente dar una unidad de aprendizaje muy parecida, y lo utilicé porque la verdad es que es muy práctico y se me hace sencillo para llevar como esa relación de la teoría con la práctica, que quizá a veces se nos vuelve complicado, de cómo explicamos algo en un libro que se lo tenemos que hacer práctico. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo llevamos con el estudiante o ya con nosotros en el quehacer profesional la relación entre la teoría y la práctica? ¿Cómo le generamos al estudiante o al enfermero que ya está formado el pensamiento crítico? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantísimos es seguir actualizándose y seguir en ese afán de seguir superando para ser mejores y dar un cuidado, ¿verdad?, de calidad a la persona sana o enferma, porque siempre hablamos del paciente como enfermo, sí, y también el conocimiento, el pensamiento crítico, fundamental hacer investigación. Si no investigamos la enfermería, no investigamos, lamentablemente, hacemos investigaciones, ¿verdad? Pero pues como, perdónenme la palabra, muy doméstica. Pero además no difundimos lo que hacemos. Yo creo que nos falta esos 3 elementos: investigación, sí, y difusión. En revistas indexadas, en un libro, sí, no se necesita a veces saber tanto, sino que la pasión, ¿verdad?, que tú le pongas a lo que quieras hacer. Por ejemplo, yo, este libro, bueno, te estoy hablando de Manual Moderno, pero cuando entré a trabajar a la UNAM, te voy a decir la fecha, en 1977, yo tenía nivel técnico, 6 años de experiencia, y ahí escribí mi primer libro de autoenseñanza para el sistema de universidad abierta de enfermería pediátrica, porque yo soy pediatra también. Entonces, yo no sabía escribir, pero quería escribir. Maestro, y si no es mucha
Indiscreción. ¿Cuántos años tenía cuando escribió su primer libro? 26 años de edad. 26 años de edad. Y no era licenciada en enfermería. Era de nivel básico porque te digo que apenas estaba en ciernes el nacimiento de la licenciatura como profesión, como carrera en la UNAM en 1968. En la escuela referente de la enfermería en México. De la enfermería. Entonces, a los 26 años fue mi primera experiencia y de ahí nació el amor a la escritura. Sí, pero además el aporte que yo daba a mis alumnas, que eran auxiliares de enfermería en aquel entonces, con una experiencia de 30 años ya para jubilarse. Yo tenía 26 años de edad y yo tenía alumnos de 50 a 60 años, de LINS, etcétera. Y allí, con ellas, fue que escribí mi primer libro. Bueno, para ellas escribí mi primer libro en el SUA, Sistema Nacional, porque fui la cofundadora del SUA en la UNAM. Y lo utilizaron porque ellas no sabían nada de pediatría porque pues estaban llevando la materia de pediatría. Entonces, pero desde la especialidad de pediatría nos daban materias de redacción, ¿sí? De cómo hacer un resumen, o sea, teníamos esas bases, yo tenía esas bases. Y bueno, me animé a escribir porque digo, yo tengo las herramientas. A veces los títulos, discúlpenme que les diga, colegas, sí, no es que salgan sobrando académicamente porque nos permite conocer más, pero algunos, ¿verdad? Dicen, hay título, pero no hay profesiones. Sí, no me viene a la mente el doctor Eric Landeros, sí. Yo creo que lo conoce. Cuando leen su currículum, lo único que piensa él dice, todo este es mi currículum, pero yo soy Eric Landeros y mi familia, y es una cuestión justo como lo comenta. Y bueno, ya para ir cerrando, sí. Maestra Eva Reyes, ¿cuál fue el reto más grande de que, hay que decirlo así, una enfermera mexicana escribiera? Porque en otros países la enfermería está más desarrollada. Nos platicaba me tocó escuchar en su conferencia, pues que ya ha visitado algunos países en Latinoamérica y que ha visto cómo se vive la enfermería en otros espacios. Pero, ¿cuál fue el reto más grande de usted como enfermera mexicana escribiendo un libro para la enfermería? Bueno, el reto más grande es poder pisar una editorial, porque no creían en nosotros las enfermeras. En esa editorial escribían médicos, psicólogos, pedagogos, y la maestra Rosales y yo rompimos esa barrera. Rompieron el paradigma, salieron de la zona de confort. Sí, pero fue muy difícil. Como en algunos espacios, es muy difícil entrar. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la idea de que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Hay que seguir luchando siempre, porque en ocasiones no nos creen. Y somos capaces, y somos muy capaces de tener esos elementos, esas herramientas, porque primero debes de confiar en ti, ¿sí? Tener esa capacidad de decir, sí puedo, y sí quiero, y de alguna manera le voy a lograr. Eso fue mi gran reto. Otro reto como enfermera. He sido la única enfermera a nivel mexicana, que a nivel mundial ha ocupado, un lugar en el Consejo Internacional de Enfermeras en Ginebra, Suiza. Ustedes saben que el CIE integra más de 130 países a nivel mundial con 27.8 millones de enfermeras. Así que también tengo ese orgullo. No fue fácil. Fui elegida en Melbourne, Australia. De 110 países tuve 80 votos. Como representante. Como representante de la región sur de América Latina. Y quizá esos datos, hay enfermeras y enfermeros en México que pues no los conocen de todo lo que se está trabajando por la representación, que usted
ya nos abrió espacios en las editoriales para que podamos publicar, para que podamos participar en como coautores, autores de libros. Y bueno, ya para terminar, maestra Eva Reyes, le voy a hacer la pregunta que les hacemos a todos en este podcast, que es, ¿por qué? Perdóneme que la tuteé, es por la pregunta, pero ¿por qué Eva Reyes estudió enfermería? Porque a veces se nos olvida porque estudiamos enfermería, se nos olvida la primera vez que nos pusimos nuestro uniforme blanco, que nos fuimos emocionados al hospital, pero platíqueme, ¿cuál fue su motivación? Bueno, Eva Reyes estudió enfermería porque me interesaba dar amor al prójimo, pero eso no es gratis. Mi padre era analfabeta, y él cuidaba un rancho rural, él vacunaba a los animales, atendía partos de las personas de la ranchería, iba al pueblo, al boticario, le preguntaba qué inyección le ponía a la señora que iba a parir, que iba a tener a su hijo. Entonces, junto con la partera empírica, él atendía partos, y él era analfabeta. Entonces yo dije, ¿por qué Eva Reyes, teniendo un padre con esas características o desventajas, ayudaba al prójimo? ¿Y por qué Eva Reyes no va a ser enfermera? Porque de ahí me nació el amor por la enfermería, por dar, porque él daba, a pesar de que no sabía, pero él aprendía. Entonces, desde ahí, siempre me puse varios retos a la vida. Y pues después de unos años se volvió un ícono en la enfermería mexicana, escribió un libro, participa en la formación de nuevos profesionales en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Entonces, pues, nos quedamos muy contentos con su participación el día de hoy. Le agradecemos de su tiempo, que haya estado aquí con nosotros en el puerto mágico de aquí de Vallarta, Jalisco. Entonces, pues ya para cerrar, un mensaje para las nuevas generaciones. Bueno, el mensaje es que sigan estudiando, que sigan preparándose, pero sobre todo que se sigan amando, porque si ustedes se aman, pueden dar amor al otro, al prójimo, pero además ustedes a llevar a cabo esa preparación y ese amor pueden llegar a donde ustedes quieran, pero acuérdense, es subir la escalera escalón por escalón. No quieran subir del escalón 1 al 10 y lleguen con dignidad, lleguen con orgullo y con la cabeza en alto, pero además que tengan ese orgullo y esa pasión de ser enfermeras o enfermeros. Felicidades. Muchísimas gracias. Estuvimos con la maestra Eva Reyes, quien escribió este libro que pueden adquirir en línea en la editorial de Manual Moderno, así que cómprenlo por ahí. Un saludito a todas las personas que nos vieron y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, 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 bye. Un abrazo.